El hijo del millonario gritó: «¡No entres!». Pero la empleada doméstica ya había visto lo que había dentro del cuarto sellado, y sabía exactamente a quién pertenecía. Hay un silencio que sigue a momentos como esos, un vacío tan pesado que casi puedes sentir cómo se traga el aire. No sé dónde me estás escuchando. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa, o llegando del trabajo, mirando el reloj después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te va a sorprender. Esta es la historia de María Elena Vázquez, una mujer cuyas manos callosas contaban la historia de 1000 pisos tallados y cuyos ojos cansados habían presenciado más crueldad que bondad en los últimos 5 años. A los 53 años había aprendido que el silencio era a veces la única armadura entre ella y un mundo que la veía como desechable. Cada mañana a las 4:30 se despertaba en su pequeño departamento en la colonia Doctores de la Ciudad de México, el calentador de paso crepitando como un viejo fantasma mientras preparaba café instantáneo en una taza desportillada que decía «la mejor mamá del mundo». Un regalo del Día de las Madres de su hija Isabela, ahora de 26 años, y trabajando 2 empleos solo para sobrevivir en esta ciudad tan cara. El viaje en metro y microbús desde Doctores hasta Las Lomas tomaba exactamente 1 hora y 47 minutos, dependiendo de los retrasos. María se sentaba en el mismo rincón cuando era posible, sus manos gastadas dobladas sobre una pequeña bolsa de lona que contenía su uniforme de trabajo, un termo con café y a veces un pedazo de pan con mantequilla para el almuerzo. Veía la ciudad despertar a través de las ventanas rayadas, camiones de reparto rugiendo por avenidas vacías, trotadores con ropa deportiva costosa, porteros en uniformes impecables abriendo las rejas de edificios que costaban más de lo que ella ganaría en 10 vidas. La mansión Grayson se alzaba como un monumento al dinero viejo en el Paseo de la Reforma, su fachada de cantera brillando incluso bajo la luz gris de la mañana de marzo. 5 pisos de grandeza arquitectónica, con ventanas tan altas que parecían estirarse hacia el cielo mismo. Adentro, tapetes persas que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas, cubrían pisos de mármol italiano, mientras pinturas al óleo de maestros cuyos nombres María no podía pronunciar, observaban desde marcos dorados. Candelabros de cristal proyectaban patrones de arcoíris en paredes empapeladas con seda que probablemente costaba más por metro que la renta mensual de María. Pero toda esta belleza se sentía fría, estéril, como un museo donde a nadie se le permitía tocar nada o respirar muy fuerte. El aire mismo parecía delgado, perfumado con velas caras, pero carente del calor de un hogar donde la gente realmente vivía. Charles Grayson había construido esta fortaleza con dinero ganado de un portafolio que incluía acciones tecnológicas, inversiones en criptomonedas, desarrollos inmobiliarios por toda la Ciudad de México y colecciones de arte que se apreciaban a tasas que la mayoría de la gente no podía comprender. Su patrimonio neto, según Forbes, rondaba los $800 millones. Sin embargo, la riqueza no lo había protegido del golpe más cruel que la vida podía entregar. Charles tenía 58 años, con cabello gris que una vez había sido castaño oscuro y ojos del color de las nubes de tormenta. 2 años atrás, su esposa Eleanor había muerto de cáncer de páncreas, una enfermedad rápida y despiadada que la llevó del diagnóstico a la muerte en solo 4 meses. Ella había sido el corazón de su hogar, la que recordaba cumpleaños, organizaba cenas familiares y de alguna manera hacía que su palacial casa se sintiera como un lugar donde la gente pertenecía. Sin ella, Charles se había refugiado en su trabajo, pasando 18 horas al día manejando su cartera de inversiones, adquiriendo nuevas propiedades y evitando el silencio resonante de habitaciones que aún olían débilmente al perfume de gardenias de Eleanor. Su hijo Adrián, de 28 años, había heredado la inteligencia aguda de su padre, pero nada de su paciencia. Alto y angular, con el tipo de atractivo natural que venía de buenos genes y arreglo personal caro, Adrián trabajaba en la firma de inversiones de su padre,
pero albergaba profundos resentimientos sobre vivir bajo la sombra de Charles. Trataba al personal doméstico con desprecio apenas oculto, especialmente a las mujeres de limpieza que iban y venían con frecuencia creciente. En el último año, habían empleado a 6 amas de llaves diferentes. Cada una duraba unos meses antes de renunciar, incapaces de tolerar la mezcla familiar de dolor, ira y ausencia emocional. Vivienne, la menor a los 24 años, era más frágil que su hermano, pero igualmente herida. Había sido la confidente más cercana de Eleanor, y la muerte de su madre la había dejado luchando con ansiedad y depresión que trataba de ocultar detrás de ropa de diseñador y sonrisas forzadas. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, saliendo solo para comidas que usualmente se comían en silencio, cada miembro de la familia perdido en su propio dolor privado. Esta era la casa donde María Elena Vázquez llegó una fría mañana de lunes en marzo, cargando su pequeña bolsa y el peso de sus propias penas. La ama, de llaves anterior, una mujer llamada Carmen de Puebla, le había advertido antes de irse: «No son mala gente, pero están rotos, y a veces la gente rota rompe todo alrededor sin querer hacerlo». La señora Patterson, el ama de llaves principal que había manejado la casa Grayson por más de 15 años, recibió a María en la entrada de servicio. Era una mujer de aspecto severo en sus 60s, con cabello gris acero, recogido en un chongo apretado, y el tipo de expresión que sugería que había visto demasiado drama, y no tenía paciencia para más. «Empezarás con los pisos principales», dijo sin preámbulos, su acento español cortando cada palabra con precisión. Al patrón Charles no le gusta ver personal durante su rutina matutina, así que limpiarás el estudio y la biblioteca antes de las 8. El comedor familiar necesita atención. El joven Adrián tuvo invitados a cenar anoche y aparentemente se le olvidó que las mesas no fueron diseñadas para sostener botellas de vino. María asintió silenciosamente, deslizándose dentro del uniforme negro rígido con su cuello blanco, que la hacía sentir como si estuviera interpretando un papel en la vida de alguien más. La tela era tiesa e incómoda, nada como las camisetas suaves de algodón y pantalones cómodos que usaba en casa. En el baño de servicio se vio en el espejo una mujer pequeña y compacta, con piel morena marcada por años de sol y trabajo, cabello oscuro rayado con canas prematuras y recogido en una cola simple. Sus ojos, aunque cansados, tenían una fuerza silenciosa que ninguna cantidad de agotamiento había logrado extinguir. Las primeras semanas fueron una danza cuidadosa de aprender rutinas mientras permanecía invisible. María descubrió que a Charles Grayson le gustaba su café negro y fuerte, dejado en su escritorio del estudio exactamente a las 7:15 cada mañana, junto al Reforma y el Universal, doblados justo así. Nunca reconoció su presencia, pero ella notó que siempre se tomaba toda la taza y a veces, cuando pensaba que nadie lo estaba viendo, sus hombros se relajaban ligeramente mientras tomaba esos primeros sorbos. Aprendió que Adrián era explosivo e impredecible, capaz de volar en ira por un libro fuera de lugar o una ventana dejada abierta, pero que su enojo usualmente no tenía nada que ver con lo que lo había provocado. Vivienne era callada, casi fantasmal, hablando solo cuando le hablaban y disculpándose, constantemente por existir en su propia casa. Los otros miembros del personal observaban a María con la mezcla de curiosidad y cautela que siempre seguía a los recién llegados. Estaba Roberto, el chofer que había estado con la familia por 20 años y hablaba en monosílabos. Jennifer, la cocinera que preparaba comidas elaboradas que a menudo se quedaban a medias. Y la señora Patterson, que mantenía su distancia profesional mientras secretamente esperaba que esta nueva ama de llaves durara más que las otras. Todos habían aprendido a navegar el dolor de la familia cuidadosamente, como gente caminando sobre hielo que podría quebrarse en cualquier momento. La propia historia de María estaba escrita en las líneas alrededor de sus ojos y la manera cuidadosa en que se movía por el mundo. Había llegado a la Ciudad de México 15 años atrás de un pueblito en Oaxaca, siguiendo a su esposo Diego,
quien creía que podría construir una vida mejor para su familia en la capital. Diego era carpintero, hábil con las manos y lleno de sueños sobre empezar su propio negocio de construcción. Pero los sueños sin papeles eran cosas peligrosas. 3 años después de que llegaron, Diego había estado trabajando en un proyecto de construcción de un rascacielos en Polanco cuando un andamio colapsó. Cayó 12 pisos y sin seguro o estatus legal, la empresa constructora simplemente hizo desaparecer su muerte de sus registros. María había quedado sola con Isabella de 12 años, sin estatus legal, y apenas suficiente español citadino para pedir ayuda. Aprendió a limpiar porque limpiar no requería palabras, solo trabajo duro y atención al detalle. Aprendió a ser invisible porque la visibilidad traía preguntas que no podía responder. Aprendió a resistir porque su hija necesitaba comida, útiles escolares y una madre que no se rompiera bajo el peso de la pérdida. Noche tras noche, le leía libros de cuentos en voz alta a Isabella, tropezándose con palabras del español capitalino hasta que ambas se reían de su pronunciación pueblerina. Día tras día, tallaba las cocinas de otras personas mientras soñaba con la pequeña casa en Oaxaca donde había crecido, donde su madre aún hacía tortillas a mano y donde los árboles de jacaranda florecían morados cada primavera. Para abril, algo sutil comenzó a cambiar en el hogar Grayson. Empezó con cosas pequeñas, el hábito de María de tararear suavemente mientras trabajaba, melodías de su niñez que parecían calentar los pasillos fríos de mármol. Cantaba quedito en zapoteco, canciones que su madre había cantado mientras cocinaba, canciones de cuna que había arrullado a Isabella durante esos primeros años aterradores en la ciudad. La música parecía respirar vida en habitaciones que habían estado conteniendo la respiración por mucho tiempo. Una tarde gris, mientras limpiaba la sala familiar, María notó que el arreglo masivo de orquídeas blancas en el piano había comenzado a marchitarse. Estas eran flores caras, enviadas semanalmente de algún florista exclusivo, pero habían sido descuidadas como todo lo demás hermoso en la casa. En lugar de simplemente tirarlas, María cuidadosamente cortó los tallos, cambió el agua y movió el arreglo a un lugar donde captaría la luz matutina indirecta. No pensó que alguien lo notara, pero la siguiente semana, cuando llegaron las orquídeas nuevas, Charles silenciosamente pidió a Jennifer que las pusiera en el mismo lugar. El piano mismo había estado silencioso desde la muerte de Eleanor. Era un magnífico Steinway de cola, su superficie de ébano pulida a brillo espejo, pero el banco permanecía cerrado y las teclas intocadas. Eleanor había tocado hermosamente, todo desde piezas clásicas hasta viejos estándares que hacían sonreír a Charles. A veces, María pasaba su trapo de polvo gentilmente por las teclas, teniendo cuidado de no hacer ningún sonido, y se preguntaba qué canciones recordaba este instrumento. Vivian fue la primera en realmente ver a María como más que solo parte del mobiliario. Pasó en un día particularmente malo a finales de abril, cuando la joven había estado luchando con uno de sus ataques de ansiedad. María la encontró sentada en el piso del pasillo de arriba, respirando rápidamente y llorando silenciosamente. Sin pensar, María se sentó a su lado y comenzó a hablar suavemente en zapoteco, su voz gentil y rítmica. No esperaba que Vivian entendiera las palabras, pero de alguna manera el tono, la cadencia, la simple presencia humana parecía ayudar. Después de unos minutos, la respiración de Vivian se calmó y miró a María con gratitud genuina. «¿Qué estabas diciendo?», preguntó Vivian quedito. «Le estaba diciendo que las tormentas siempre pasan», respondió María en su español cuidadoso. «Mi abuela me decía eso cuando tenía miedo. Fue el comienzo de su amistad inesperada». Vivian comenzó a quedarse en la cocina a veces, mientras María preparaba verduras u organizaba las alacenas. Hacía preguntas sobre Oaxaca, sobre Isabella, sobre cómo se sentía estar tan lejos de casa. María respondía cuidadosamente al principio, pero gradualmente comenzó a compartir pequeños pedazos de su historia, no las partes más oscuras,
pero lo suficiente para ayudar a Vivien a entender que no era la única que había perdido a alguien precioso. Charles notó el cambio en su hija. Estaba más calmada, más presente en las comidas familiares, ocasionalmente hasta sonriendo. No entendía qué había causado la mejora, pero estaba agradecido por ella. Su propia relación con el dolor permanecía complicada. Algunos días podía funcionar casi normalmente, manejando su cartera de inversiones, revisando adquisiciones de propiedades, reuniéndose con asesores financieros sobre oportunidades de criptomonedas que podrían aumentar su ya sustancial riqueza. Otros días, el peso de la ausencia de Eleanor se sentía insoportable y se encerraba en su estudio, mirando hojas de cálculo que representaban millones de pesos, pero no significaban nada comparado con lo que había perdido. Una noche en mayo, Charles estaba trabajando tarde en su estudio cuando escuchó algo que lo hizo congelarse. Música de piano, solo unas notas vacilantes, tocadas muy suavemente. Salió al pasillo y vio a Vivien sentada en el banco del piano, sus dedos apenas tocando las teclas. Estaba tocando una melodía simple, algo que Eleanor le había enseñado años atrás. María estaba cerca, sacudiendo el polvo de una mesa auxiliar, pero había parado su trabajo para escuchar. Había algo casi sagrado sobre el momento. La primera música que la casa había escuchado en 2 años, tocada por una hija honrando la memoria de su madre, mientras una mujer que entendía la pérdida era testigo. Charles sintió lágrimas en su cara antes de darse cuenta de que estaba llorando. Se retiró a su estudio, pero el sonido de ese piano vacilante lo siguió, y por primera vez desde la muerte de Eleanor, no luchó contra las emociones que lo abrumaron. Lloró por su esposa, por la familia que habían sido, por el padre que había fallado en ser para sus hijos en su dolor, y de alguna manera, en esa ruptura, comenzó a sanar. Para el verano, la atmósfera en el hogar Grayson se había transformado de maneras tanto sutiles como profundas. Adrián seguía siendo difícil, aún propenso a humores oscuros y palabras cortantes, pero hasta él parecía afectado por el calentamiento gradual de su hogar. Dejó de regañar a María tan seguido y ocasionalmente hasta decía «gracias» cuando ella le llevaba su café, exactamente como le gustaba, con 2 azúcares y un chorrito de crema, aunque nunca admitiría tener debilidad por lo dulce. María había desarrollado sus propias rutinas y ritmos dentro de la casa. Aprendió que Charles prefería sus periódicos arreglados en un orden específico, que Vivien se sentía más calmada cuando había flores frescas en su cuarto, que Adrián dormía mejor cuando el aire acondicionado estaba puesto exactamente a 20 grados. Estas no eran demandas que la familia hubiera hecho. Eran simplemente cosas que observó y silenciosamente acomodó, la manera en que una persona cariñosa nota lo que trae consuelo a otros. Su propia vida también había mejorado. La familia Grayson pagaba mejor que sus empleadores anteriores, y el trabajo, aunque demandante, era más estable que la serie de trabajos de medio tiempo que había malabareado antes. Había podido ayudar a Isabela con sus gastos universitarios. Su hija estaba estudiando para ser enfermera, trabajando hacia un sueño que habría sido imposible sin los sacrificios de María. En su pequeño departamento en Doctores, María finalmente había podido reemplazar su refrigerador descompuesto y comprar una silla cómoda donde podía sentarse y descansar sus pies cansados al final de cada día. Pero fueron las conexiones humanas las que más significaron. Vivien había comenzado a acompañarla para té en la cocina los sábados por la tarde, y sus conversaciones se habían profundizado más allá de la charla educada. María compartía historias sobre su madre, quien había criado 7 hijos durante tiempos difíciles en Oaxaca, y sobre la determinación de Isabela de ayudar a la gente a través de su carrera de enfermería. Vivien hablaba sobre su madre Eleanor, sobre extrañar su guía y preguntarse cómo ser una buena persona en un mundo que a menudo parecía cruel e indiferente. «Su mamá, ella Still está con usted», le dijo María un sábado, mientras veían la luz del sol de la tarde filtrarse por las ventanas de la cocina. «Amor así no se muere,
Vive en cómo trata a la gente, cómo recuerda la bondad. Charles había estado pasando por la cocina y escuchó estas palabras. Se quedó parado en el pasillo, impactado por la sabiduría simple en la voz de María. Hablaba sobre amor y pérdida con una autoridad nacida de la experiencia, y sus palabras llevaban un consuelo que todo su dinero no podía comprar. Se dio cuenta de que esta mujer silenciosa había traído algo precioso a su hogar, no solo limpieza y orden, sino una especie de paz gentil que había estado perdida desde la muerte de Eleanor. Una noche en junio, Charles tomó una decisión inusual. En lugar de cenar solo en su estudio como se había vuelto su hábito, se unió a Vivian y Adrián en el comedor. La conversación fue forzada al principio, pero gradualmente comenzaron a hablar de cosas pequeñas, una película que Vivian quería ver, una oportunidad de negocio que Adrián estaba considerando, memorias de viajes familiares que habían tomado antes, de que la tragedia cambiara todo. ¿Se acuerdan cuando mamá nos hizo ir a ese restaurante turístico horrible en el Zócalo? Dijo Vivian, riéndose del recuerdo. Insistió que sería una experiencia auténtica mexicana. La comida era como cartón, pero estaba tan orgullosa de haber encontrado el lugar, agregó Adrián, y por una vez su voz tenía afecto en lugar de amargura. Charles sonrió, recordando la determinación de Eleanor de hacer cosas familiares normales, a pesar de su riqueza y posición social. Había crecido clase media en Ohio y nunca perdió del todo su asombro por las posibilidades de la Ciudad de México, incluso después de 30 años de matrimonio con un hombre cuya cartera de inversiones incluía propiedades por todo México. Fue durante esta conversación que María entró para recoger los platos de la cena. Usualmente, la familia apenas reconocía su presencia durante las comidas, pero esta noche Charles levantó la vista y dijo, «María, ¿puedo preguntarte algo?» Ella pausó, incierta. «Sí, señor Grayson. ¿Tienes familia en Oaxaca? ¿Gente que extrañas?» La pregunta era más personal que cualquier cosa que le hubiera preguntado jamás. María consideró su respuesta cuidadosamente. «Mi madre ya está grande. Mis hermanas tienen hijos que nunca he conocido. Es difícil estar tan lejos, pero...» Gesticuló gentilmente hacia Vivian. «A veces la familia no es solo sangre, ¿sabe?» Era una declaración simple, pero golpeó a Charles con fuerza inesperada. Esta mujer, que tenía toda razón para sentirse como una forastera en su hogar, acababa de sugerir que ellos, los Grayson rotos y dolientes, de alguna manera se habían vuelto familia para ella. La generosidad en ese sentimiento, el perdón implícito en reclamar parentesco con gente que apenas había notado su humanidad por meses, la dejó sin palabras. Esa noche Charles no pudo dormir. Caminó por su casa viéndola como por primera vez. Las orquídeas en el piano estaban floreciendo bajo la atención cuidadosa de María. La cocina olía al spray de limpieza de lavanda que ella hacía, mezclándolo con aceites esenciales que de alguna manera le recordaban el perfume de Eleanor. En el cuarto de Vivian podía ver flores frescas en la mesa de noche y libros apilados ordenadamente. Su hija había estado leyendo otra vez, algo que no había hecho desde la muerte de su madre. Estos cambios no habían pasado de la noche a la mañana y no habían sido demandados o negociados. Eran regalos, ofrecidos silenciosamente por una mujer que entendía que a veces la sanación venía a través de pequeños actos de cuidado. Charles se dio cuenta de que María Elena Vázquez había estado amando a su familia de vuelta a la vida, una superficie limpia y canción tarareada a la vez. La revelación de su propia ceguera fue tanto humillante como aterradora. Por 2 años había estado tan perdido en su dolor que había fallado en ver a la gente justo enfrente de él, sus propios hijos luchando con su dolor, y la mujer que había estado silenciosamente manteniendo unido su hogar. El dinero le había enseñado a medir valor en pesos y retornos de mercado, pero el valor de María no podía calcularse en ningún balance. Mientras el verano se profundizaba en julio, Charles comenzó a hacer cambios sutiles. Empezó a desayunar en la cocina, en lugar de que se lo llevaran a su estudio,
lo que significaba encontrarse con María mientras ella se preparaba para su día. Al principio sus interacciones fueron incómodas. No sabía cómo hablar con alguien que esencialmente había ignorado por meses, pero gradualmente desarrollaron una rutina cómoda. Él asentía buenos días, ella tenía su café listo exactamente como le gustaba, y a veces intercambiaban unas palabras sobre el clima o el juego de Pumas de la noche anterior. ¿Sigues el fútbol?, le preguntó una mañana, sorprendido de encontrarla escuchando los highlights del juego en una pequeña radio mientras organizaba la alacena. Mi Isabela, ella ama a Pumas. Hugo Sánchez era ¿cómo se dice? Su galán cuando era niña chiquita. Charles sonrió recordando su propia obsesión infantil con Pelé. Niña lista. Hugo era un buen capitán. Era su conversación más larga hasta la fecha, y Charles se encontró pensando en ella durante todo el día. María tenía una hija que amaba el fútbol, que había crecido en la Ciudad de México, que ahora era lo suficientemente grande para haber tenido enamoramientos infantiles de jugadores de la memoria reciente de Charles. Esto significaba que María había estado construyendo una vida en su ciudad por muchos años, que no era solo una trabajadora, sino una madre. Una mujer con sus propios sueños y desilusiones. Durante las siguientes semanas comenzó a hacer preguntas pequeñas. Supo que Isabela estaba estudiando enfermería en la UNAM, que trabajaba fines de semana en una empresa de suministros médicos para ayudar a pagar la colegiatura, que esperaba especializarse en cuidado pediátrico. Descubrió que María tomaba clases de inglés 2 noches a la semana en la biblioteca pública, determinada a mejorar su inglés incluso después de 15 años en México. Averiguó que mandaba dinero a su madre en Oaxaca cada mes, incluso cuando significaba comer arroz y frijoles para la cena ella misma. Cada detalle pintaba una imagen de una vida vivida con dignidad silenciosa y generosidad notable. María no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo significativo de muy poco, creando oportunidades para su hija que nunca había tenido ella misma, cuidando a una madre anciana a miles de kilómetros de distancia y de alguna manera aún teniendo suficiente compasión para nutrir a una familia de extraños que nunca se habían molestado en aprender su apellido. Entre más entendía Charles, más avergonzado se volvía de su indiferencia previa. Pero la vergüenza gradualmente se transformó en algo más, un respeto profundo por la fortaleza de María y un afecto inesperado por la mujer que había traído tanta gracia a su hogar. Comenzó a verla no como la sirvienta, sino como alguien cuya presencia se había vuelto esencial para la recuperación de su familia del dolor. En agosto, Vivian anunció que quería dar una pequeña cena, su primer evento social desde la muerte de su madre. Charles estaba nervioso sobre la idea, preocupado de que su hija no estuviera lista para el estrés de entretener, pero Vivian parecía genuinamente emocionada sobre el plan. «Solo unos amigos», le aseguró, «nada elegante, quiero hacerlo yo misma». Lo que no dijo era que quería la ayuda de María, y que la cena era en parte una excusa para dar a María una oportunidad de brillar de una manera que la familia nunca había reconocido antes. Vivian había estado viendo a María preparar comidas por meses. Había visto el cuidado y creatividad que traía incluso a tareas simples y sabía que María era una cocinera dotada a pesar de estar empleada como ama de llaves. La noche de la cena fue cálida y húmeda, típica de la Ciudad de México en agosto. Vivian había invitado 6 amigos, jóvenes profesionales de su programa de Historia del Arte, gente que había estado evitando desde la muerte de su madre, pero finalmente estaba lista para reconectarse. Charles acordó hacer una aparición, pero planeaba retirarse a su estudio una vez que la cortesía hubiera sido satisfecha. María había pasado 2 días ayudando a Vivian a preparar. Juntas habían planeado un menú que reflejaba tanto elegancia como calidez. Nada demasiado elegante o intimidante, pero delicioso y presentado hermosamente. María enseñó a Vivian cómo hacer la receta de mole colorado de su abuela, un platillo complejo que requería paciencia y habilidad.
Le mostró cómo arreglar flores del jardín en centros de mesa simples pero llamativos, y cómo doblar servilletas de una manera que se veía profesional, pero no pretenciosa. La cena fue una revelación. Los amigos de Vivian estuvieron encantados con la comida, impresionados por la atmósfera cálida y deleitados de ver a su amiga genuinamente feliz por primera vez en años. El mole colorado fue particularmente elogiado, rico y complejo, con capas de sabor que hablaban de tradición y preparación cuidadosa. Varios invitados pidieron la receta, y Vivian orgullosamente explicó que la había aprendido de María. Charles, que había intentado hacer una aparición breve y escapar, se encontró permaneciendo en la mesa. La conversación fue vivaz pero no superficial, y su hija brilló con confianza mientras hacía de anfitriona en su propio hogar. Notó qué cómoda se veía, que naturalmente guiaba la discusión y se aseguraba de que todos se sintieran incluidos. Estas eran habilidades que Eleanor había poseído, y verlas emergiendo en Vivian lo llenó tanto de orgullo como de nostalgia agridulce. Después de que los invitados se fueron, Charles ayudó a Vivian y María a limpiar la mesa. Era la primera vez que había lavado platos en su propia casa en décadas, y había algo sorprendentemente satisfactorio sobre el trabajo simple. «Fue una noche hermosa», le dijo a su hija. «Tu madre habría estado orgullosa». Vivian sonrió, pero fue a María a quien miró cuando respondió. «Tuve buena ayuda». Fue un momento pequeño, pero para Charles cristalizó algo importante. María no solo había asistido con la cena, había ayudado a su hija a redescubrir partes de sí misma que el dolor había enterrado: la confianza, la alegría, la habilidad de crear calidez y conexión. Estos regalos siempre habían sido parte de Vivian, pero María de alguna manera había sabido cómo nutrirlos de vuelta a la vida. Septiembre trajo el tipo de días frescos y claros que hacían que la Ciudad de México se sintiera como el centro del universo. La luz era diferente, más nítida y más dorada, proyectando sombras largas que se extendían por los cañones de acero y cristal de la ciudad. En el hogar Grayson, estos días trajeron una satisfacción que ninguno de ellos había experimentado en años. Charles estaba trabajando menos obsesivamente, haciendo tiempo para cenas familiares e incluso salidas ocasionales con sus hijos. Adrián había comenzado terapia por sugerencia de su padre y estaba aprendiendo lentamente a expresar su ira de maneras más saludables. Vivian estaba tomando clases de arte otra vez y había comenzado a hablar sobre aplicar a la escuela de posgrado. María veía estos cambios con satisfacción silenciosa. Entendía que su papel en la sanación de la familia había sido importante, pero también sabía que el trabajo real había sido hecho por los mismos Grayson. Ella simplemente había proporcionado lo que su propia madre siempre había llamado presencia constante, el tipo de atención consistente y cariñosa que permitía a la gente sentirse lo suficientemente segura para sanar. Su propia vida también estaba mejorando de maneras pequeñas, pero significativas. Charles había aumentado silenciosamente su salario sin que se lo pidieran, y había podido ayudar a Isabela con un enganche para un auto usado confiable. Su hija se graduaría de la escuela de enfermería en la primavera y ya había hospitales interesados en contratarla. Por primera vez en años, María se permitió imaginar un futuro que tuviera más que solo sobrevivencia, tal vez incluso un regreso a Oaxaca para visitar a su madre, tal vez un departamento pequeño con espacio para que Isabela la visitara, tal vez el lujo de trabajar solo un empleo, en lugar de preocuparse constantemente por llegar a fin de mes. También había desarrollado amistades dentro del hogar que iban más allá de la cortesía profesional. La señora Patterson, inicialmente escéptica de otra ama de llaves que tal vez no duraría, se había vuelto protectora de María e incluso compartía chismes familiares durante sus descansos de té. Jennifer, la cocinera, había comenzado a preguntarle a María sobre recetas mexicanas y había añadido varias de sus sugerencias a la rotación del menú semanal de la familia. Incluso Roberto, el chofer usualmente taciturno, había comenzado a saludar a María calurosamente y ocasionalmente compartía historias sobre sus propios nietos.
Fue en esta atmósfera de confianza y afecto crecientes que la crisis golpeó, repentina y devastadora como una tormenta de verano. Adrián había estado luchando más de lo que alguien se daba cuenta. A pesar de la terapia y la atención incrementada de su padre, aún cargaba un resentimiento profundo sobre la muerte de su madre y la ausencia emocional de su padre durante esos años cruciales de luto. Había desarrollado un problema con la bebida que ocultaba cuidadosamente y albergaba sospechas sobre todos alrededor de él, convencido de que la gente solo era amable con su familia por su dinero. La explosión vino un martes por la mañana a finales de septiembre. Adrián había estado bebiendo la noche anterior y despertó con resaca y paranoico. Fue al viejo joyero de su madre, que se guardaba en el estudio de su padre, buscando un collar particular que recordaba que ella usaba para su graduación universitaria. El collar, una hilera de perlas perfectamente combinadas que había pertenecido a la abuela de Eleanor, no estaba en su lugar usual. En su estado de resaca y emocional, la mente de Adrián inmediatamente saltó al robo. Siempre había sospechado del personal doméstico, y María era la empleada más nueva, en la que menos confiaba. El hecho de que limpiara el estudio de su padre cada mañana la hacía la sospechosa obvia en su pensamiento paranoico. La confrontó en la cocina, su voz alta y acusatoria. «¿Dónde está?», demandó. «¿Dónde está el collar de perlas de mi madre?». María levantó la vista de las verduras que estaba picando para el almuerzo, confundida por su tono agresivo. «Lo siento, señor Adrián, no entiendo. Las perlas de mi madre están perdidas del joyero. Limpias el estudio de mi padre todos los días. Tuviste acceso». La acusación se colgó en el aire como humo venenoso. María sintió la sensación familiar del mundo moviéndose bajo sus pies, la vulnerabilidad terrible de ser impotente y extranjera, y de repente, bajo sospecha. En su español cuidadoso, dijo: «Yo no agarré nada. Nunca». «No me mientas», gruñó Adrián. «Esas perlas valen más de lo que ganas en 5 años. Probablemente te pareció dinero fácil». La señora Patterson, que había estado en el cuarto de al lado, se apuró a la cocina al sonido de voces alzadas. Jennifer paró su preparación de comida, e incluso Roberto apareció en la puerta. Todo el hogar se había quedado silencioso, esperando a ver cómo se desarrollaría esta escena horrible. «Señor Adrián», comenzó la señora Patterson cuidadosamente, «tal vez deberíamos...». «No te metas», la cortó. «Quiero saber qué hizo con el collar de mi madre». Las manos de María temblaban ahora. Reconoció este momento. Lo había vivido antes en otros trabajos, otras casas, con otros empleadores que veían a gente como ella como desechable y probablemente criminal. Las acusaciones siempre llegaban eventualmente, cuando algo se perdía o cuando alguien necesitaba un chivo expiatorio para sus propios fracasos. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas, que la negación sonaba como culpa para gente que ya había decidido que eras culpable. «Yo limpio todo con mucho cuidado», dijo quedito. «No toco nada que no sea para limpiar». «Mentirosa», escupió Adrián. «Ustedes siempre mienten cuando las agarran». Las palabras «ustedes» pegaron como una bofetada. Todos en la cocina se estremecieron, reconociendo el prejuicio feo en esa frase. La señora Patterson se veía sorprendida. Jennifer se volteó con vergüenza, e incluso Roberto, usualmente tan diplomático, sacudió la cabeza con disgusto. Pero el daño estaba hecho. En ese momento, Charles entró a la cocina, atraído por los sonidos de conflicto. Vio a su hijo rojo de la cara y agresivo, a María pálida y temblando, y al resto de su personal viéndose profundamente incómodos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Te voy a decir qué está pasando», dijo Adrián, su voz volviéndose más alta. «Esta mujer robó el collar de perlas de mamá, el de la abuela Rosa. Está perdido del joyero y ella es la única que tiene acceso a tu estudio». Charles sintió su mundo inclinarse. El collar de perlas era una de las posesiones más preciadas de Eleanor, no por su valor monetario, sino por su historia familiar. La abuela de Eleanor había usado esas perlas en su propia boda en 1923, y Eleanor
había planeado pasárselas a Vivian algún día. El pensamiento de perder ese enlace con Eleanor y el legado de su familia era insoportable, pero viendo a María, esta mujer que había traído tanta dignidad silenciosa y sanación a su hogar, Charles encontró difícil creer que fuera capaz de robo. Sin embargo, Adrián era su hijo, y el collar verdaderamente estaba perdido. «María», dijo cuidadosamente, «¿hay algo que me quieras decir sobre esto?» La pregunta se sintió como un cuchillo en su corazón. Después de meses de construir confianza, de ser tratada como parte de la familia, Charles le estaba preguntando si era una ladrona. Podía ver duda en sus ojos, podía sentir los fundamentos frágiles de respeto que habían construido comenzando a desmoronarse. «Yo no agarré el collar», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo juro por la vida de mi hija, yo no agarré nada». Adrián se rió amargamente. «Por supuesto que lo niega. Siempre lo niegan». Charles miró alrededor de la cocina a su personal reunido, todos evitando contacto visual. El peso de la decisión lo presionó. ¿Creer a su hijo o creer a una mujer que había empleado por solo 6 meses? ¿Sangre o conciencia? ¿Lealtad familiar o intuición moral? El miedo ganó. Miedo de perder otra pieza preciosa de Eleanor. Miedo de la ira de su hijo. Miedo de admitir que su juicio sobre la gente podría estar equivocado. «Creo que sería mejor si recogieras tus cosas y te fueras», le dijo a María, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. María asintió una vez muy lentamente. Había esperado este momento por meses, había estado esperando que cayera el otro zapato, que la aceptación frágil que había encontrado en esta casa se revelara como temporal. Se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo puso en el mostrador. «Lamento su pérdida», le dijo a Charles, y todos entendieron que no estaba hablando del collar. Recogió sus pocas pertenencias personales del locker del personal, un suéter, su radio pequeña, un termo y una fotografía de Isabela en su uniforme de la escuela de enfermería. La señora Patterson la acompañó a la entrada, de servicio, lágrimas en sus ojos. «Esto no está bien», susurró la mujer mayor. «He estado aquí 15 años y sé que tú nunca...» «Está bien», dijo María gentilmente. «A veces la vida es así». Pero no estaba bien. Mientras María caminaba por Paseo de la Reforma hacia la estación del metro, cargando su bolsa de lona y su dignidad herida, sintió que algo dentro de ella se rompía. No su espíritu, había sido probado demasiadas veces para romperse fácilmente, pero su esperanza de que la bondad sería devuelta con bondad, que la lealtad sería recibida con confianza, que trabajar duro y amar desinteresadamente eventualmente sería suficiente para ganar respeto genuino y pertenencia. El viaje en metro de regreso a Doctores se sintió interminable. Los sonidos familiares, el chirrido de los frenos, los anuncios grabados, el zumbido de conversaciones en una docena de lenguas, fallaron en consolaria. Miró por las ventanas sucias al borrón de la ciudad pasando y pensó en la llamada telefónica que tendría que hacer a Isabela, la explicación que tendría que dar a su madre en Oaxaca, la humillación de buscar otro trabajo sin referencia de su empleador más reciente. En casa, en su pequeño departamento, María se sentó en su silla junto a la ventana y se permitió llorar. Lloró por la confianza que había sido rota, por la familia de la que pensaba que se estaba volviendo parte, por la alegría silenciosa que había sentido en hacer sus vidas mejores. Lloró por todas las mujeres como ella que trabajaban invisiblemente, amaban sin reconocimiento y podían ser descartadas en el momento que la sospecha caía sobre ellas. Pero más que nada, lloró por Charles y Vivian, que ahora perderían la sanación que habían estado tan cerca de lograr. Entendía algo que ellos no, que la calidez y paz en su hogar no había sido automática o inevitable. Había sido cultivada día a día, canción por canción, bondad pequeña por bondad pequeña. Sin esa cultivación, el frío regresaría, el dolor se asentaría sobre ellos otra vez como niebla invernal, y se preguntarían por qué la felicidad una vez más se les había escurrido de los dedos.
El hogar Grayson sintió el cambio inmediata y profundamente. Sin la presencia de María, la mansión revirtió a su esterilidad de museo. Las orquídeas en el piano se marchitaron y murieron. La cocina perdió su calidez y se volvió solo otro espacio de trabajo. Vivienne se retiró a su cuarto y paró de tocar piano. Charles trabajó horas más largas, evitando los espacios vacíos donde el tarareo de María una vez había proporcionado consuelo. Incluso Adrián, quien había orquestado el despido de María, parecía inquieto e insatisfecho. Su victoria se sintió hueca, particularmente porque el collar perdido aún no había sido encontrado. Buscó por las pertenencias de su madre obsesivamente, volviéndose más convencido de que había sido robado, pero también comenzando a dudar su propia certeza sobre quién lo había tomado. La señora Patterson renunció 2 días después de que María se fuera, incapaz de trabajar para una familia que podía despedir a alguien tan injustamente. Jennifer dio su aviso una semana después, diciendo que no podía soportar la tensión en la casa. Roberto se quedó, pero estaba frío y profesional, ofreciendo nada de su calidez o conversación previa. Charles contrató un servicio de limpieza para reemplazar a María, profesionales eficientes que venían 2 veces a la semana, limpiaban a fondo y se iban sin rastro de su presencia. La casa estaba impecable pero estéril, técnicamente perfecta pero emocionalmente estéril. Se dio cuenta, demasiado tarde, cuánto había significado la atención personal de María. No solo la limpieza, sino el cuidado, la presencia silenciosa, la sensación de que alguien los estaba cuidando en lugar de simplemente realizando tareas. Vivienne volvió a caer en depresión, paró de comer regularmente y abandonó las clases de arte que la habían estado ayudando a sanar. «Ya no se siente como hogar», le dijo a su padre. «Se siente como si estuviéramos viviendo en un hotel». Charles sabía que tenía razón, pero el orgullo y la terquedad le impedían admitir su error. Seguramente podían ser felices sin María. Seguramente su familia podía sanar por sí sola. Seguramente una ama de llaves, sin importar qué tan bondadosa, no podía ser esencial para su bienestar. Pero mientras septiembre se convertía en octubre, la evidencia se montó contra esa lógica. El alcoholismo de Adrián aumentó. La ansiedad de Vivienne regresó peor que antes. Charles mismo se sentía más aislado que nunca, rodeado de lujo pero muriendo de hambre por la conexión humana simple que María había proporcionado sin que él siquiera se diera cuenta. La verdad salió, como la verdad siempre lo hace, de la manera más inesperada. Charles se estaba preparando para redecorar la vieja sala de estar de Eleanor, un espacio que había permanecido intocado desde su muerte, pero ahora se sentía más como un santuario que un memorial. Mientras removía libros de su librero personal, una caja de joyas cayó de detrás de una fila de volúmenes de poesía, una caja pequeña y sencilla que no reconoció. Adentro, anidadas en terciopelo descolorido, estaban el collar de perlas de Eleanor y varias otras piezas de joyería que habían sido reportadas como perdidas o simplemente olvidadas. También había una nota, escrita en la caligrafía cuidadosa de Eleanor: «Para custodia durante renovación, acuérdate de decirle a Charles dónde están. Con amor, E». Charles miró la nota. Por varios minutos, sus manos temblando mientras las implicaciones se hundían. Eleanor había escondido su joyería más preciosa durante la renovación del estudio 2 años atrás. Una renovación que había tomado lugar durante su enfermedad final, cuando su memoria ya estaba siendo afectada por medicación y tratamientos. Había querido decirle sobre el escondite, pero había muerto antes de que pudiera recordar hacerlo. María Elena Vázquez era inocente, completa, totalmente inocente, y Charles había destruido su vida basado en las acusaciones paranoicas de su hijo y su propia cobardía. El peso de su injusticia lo golpeó como un golpe físico. Se hundió en la silla de Eleanor, sosteniendo las perlas y la nota, y experimentó algo que iba más allá del remordimiento al territorio de devastación moral. Había fallado en toda manera que importaba, como padre, como empleador, como ser humano.
Había permitido que el prejuicio y el miedo vencieran a la justicia y la bondad. Había roto la confianza con alguien que nunca le había dado razón para dudar de su integridad. Peor, había perdido algo precioso e irreemplazable. María no era solo una buena ama de llaves. Había sido una presencia sanadora, un puente de regreso a la calidez de la vida familiar, un recordatorio de que los hogares estaban hechos de amor y atención en lugar de mármol y dinero. En su pánico por proteger sus posesiones, había tirado a la persona que le había estado enseñando cómo vivir otra vez. Esa noche, Charles llamó a Adrián a su estudio y le mostró la joyería y la nota. Su hijo miró la evidencia de su error, su cara ciclando a través de incredulidad, vergüenza y una especie desesperada de defensiva. ¿Cómo se suponía que lo supiera?, preguntó Adrián. Ella parecía la sospechosa obvia. Parecía la sospechosa obvia porque era pobre y extranjera e impotente, respondió Charles, su voz pesada con disgusto. Más que nada hacia sí mismo, pero algo hacia la ceguera deliberada de su hijo también. La hicimos culpable en nuestras mentes antes de que siquiera buscáramos evidencia. Adrián se quedó silencioso, incapaz de argumentar con esa evaluación. Había estado borracho y paranoico, y buscando a alguien a quien culpar por su dolor, y María había sido conveniente. La verdad fea de su prejuicio se sentó entre ellos como una cosa viviente. «Tenemos que encontrarla», dijo Vivien cuando Charles le dijo lo que había pasado. Estaba llorando, pero debajo de las lágrimas había una determinación que no había visto en ella por años. «Tenemos que disculparnos y traerla de vuelta y arreglar esto». Charles asintió, pero privadamente se preguntaba si el daño podría ser reparado alguna vez. ¿Cómo te disculpas por destruir la reputación de alguien? ¿Cómo pides perdón por prejuicio y cobardía? ¿Cómo reconstruyes confianza que destrozaste a través de tu propia debilidad moral? Aún así, tenía que intentar. Le debía eso a María, y más. Encontrarla tomó varios días de trabajo detective. La agencia de empleos que la había colocado no daría información personal, pero el investigador privado de Charles eventualmente rastreó su dirección en Doctores. En una mañana gris de octubre, Charles hizo el viaje en metro de Las Lomas a Doctores, el mismo viaje que María había hecho todos los días por 6 meses, en reversa. Su edificio de departamentos era una estructura modesta de ladrillo, limpia pero claramente construida para gente trabajadora en lugar de riqueza. Charles subió 3 pisos de escaleras, sintiéndose fuera de lugar en su traje caro y zapatos hechos a mano. Tocó en el departamento 3B, su corazón latiendo con nervios y vergüenza. María abrió la puerta, y el shock en su cara fue doloroso de ver. Había perdido peso en las semanas desde que dejó su empleo, y había nuevas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Estaba vestida para el trabajo. Se dio cuenta de que probablemente había interrumpido su preparación para cualquier trabajo que había encontrado para reemplazar el que él le había quitado. «Señor Grayson», dijo cuidadosamente, no abriendo la puerta completamente. «¿Por qué está aquí?». Sostuvo la caja de joyas y la nota de Eleanor. «Porque te debo la disculpa más grande de mi vida y porque necesito que sepas que eras inocente. Estábamos equivocados, completa, horriblemente equivocados». María miró la evidencia de su vindicación, pero su expresión no mostró alivio o satisfacción. En cambio, se veía cansada, más vieja, gastada por una injusticia que iba más profunda que una falsa acusación. «Yo sé que era inocente», dijo quedito. «Siempre supe eso». Su dignidad, incluso en este momento de vindicación, lo humilló completamente. No había necesitado su prueba de su inocencia, había llevado su propia certeza dentro de ella. Lo que había necesitado, lo que él había fallado en proporcionar, era confianza y respeto, y la cortesía humana básica de duda razonable. «¿Puedo pasar?», preguntó. «¿Puedo disculparme apropiadamente?». Vaciló. Luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su departamento era pequeño pero inmaculado, decorado con fotografías familiares, plantas en macetas,
y el tipo de toques personales que hacían cualquier espacio sentirse como hogar. En una mesa pequeña, junto a la ventana, había una pila de libros de texto de enfermería, de Isabella, se dio cuenta, y junto a ellos una fotografía enmarcada de una mujer joven en una bata blanca, sonriendo ampliamente. ¿Tu hija?, preguntó. Sí, se gradúa el próximo mes. Ya tiene trabajo en el Hospital General. Debes estar muy orgullosa. Sí, muy orgullosa. María gesticuló hacia un sofá pequeño. Por favor, siéntese. Se sentaron en la sala de estar de su modesto departamento. Este millonario poderoso y esta mujer cuya vida había temporalmente destruido, y Charles trató de encontrar palabras adecuadas para su vergüenza y arrepentimiento. Le dijo sobre encontrar la joyería, sobre la nota de Eleanor, sobre su realización de qué tan mal le había fallado. Se disculpó por su cobardía, por su prejuicio, por permitir que el miedo venciera a la justicia. María escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros enfocados en su cara. Cuando terminó, estuvo callada por un momento largo. «¿Usted quiere que regrese?», dijo. No era una pregunta. Sí, más que nada. La casa, nosotros, nada ha estado bien desde que te fuiste. Vivien ha estado desconsolada. Incluso Adrián se da cuenta de lo que perdimos. María se levantó y caminó a la ventana, mirando hacia la calle modesta donde vivía. «Señor Grayson», dijo finalmente, «yo lo perdono. Pero perdón no es lo mismo que olvidar, y no es lo mismo que regresar a cómo estaban las cosas». Esperó, sintiendo que había más que necesitaba decir. En su casa, yo era invisible hasta que algo salía mal. Entonces de repente era muy visible, pero como la criminal, la sospechosa, la que no pertenecía. Nunca me vio como una persona que tenía sentimientos, que tenía una vida fuera de su familia, que merecía la misma confianza que le daría a cualquier otra persona. Sus palabras fueron dichas sin enojo, pero cortaron profundamente porque eran verdad. «Tienes razón», dijo. «Te vi como parte del hogar en lugar de como un ser humano con su propia dignidad y valor. Y si regreso, ¿qué cambia? ¿Cómo sé que la próxima vez que algo salga mal, no van a pensar otra vez primero en la mujer pobre, la mujer extranjera, el blanco fácil?» Era la pregunta más difícil que podía haber hecho, y la más necesaria. Charles pensó en ella cuidadosamente, sin querer dar promesas fáciles que tal vez no podría mantener. «No puedo prometer que nunca cometeré otro error», dijo finalmente. «Pero puedo prometer que he aprendido algo sobre prejuicio y poder y el daño que pueden hacer. Puedo prometer que estarías regresando como un miembro valorado de nuestro hogar, no como alguien que toleramos. Y puedo prometer que tendrías mi confianza y respeto desde el día 1. María se volteó de la ventana para mirarlo. «¿Y Adrián? ¿Qué pasa con su ira, su alcoholismo, su necesidad de culpar a otros por su dolor?» «Está en tratamiento ahora. Tratamiento real. No solo terapia, sino rehabilitación para su alcoholismo. Me pidió que te dijera qué tan arrepentido está, qué avergonzado está de lo que dijo y cómo te trató». Asintió pensativamente. «¿Y Vivien?» Desconsolada. Dijo que eras la primera persona desde que su madre murió que la hizo sentir que podría ser feliz otra vez. Ella no está bien sin ti». Esto pareció afectar a María más que las disculpas o promesas. Charles podía ver el conflicto en su cara. Genuinamente se había preocupado por Vivien. Había visto su propia historia de pérdida reflejada en el dolor de la joven. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Esta no es decisión fácil». «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites». Charles se levantó para irse. Luego pausó. «María, ¿puedo preguntar qué tomaría para que confiaras en nosotros otra vez?» Consideró la pregunta seriamente. «Tiempo», dijo, «y prueba de que las palabras son verdaderas». Y pausó, pareciendo reunir valor. «Y respeto. No solo cortesía, sino respeto real. Como que soy ser humano con pensamientos y sentimientos y una vida que importa». «Lo eres», dijo Charles. «Absolutamente lo eres, y lamento que me haya tomado tanto tiempo ver eso».
Después de que se fue, María se sentó en su departamento por horas, pensando. Isabela llamó de la escuela, emocionada sobre su próxima graduación y llena de historias sobre su internado en el hospital. Hablaron por casi una hora, y María se encontró describiendo la visita de Charles y su oferta. «Mami», dijo Isabela, «tienes que hacer lo que se sienta correcto en tu corazón. Pero recuerda, cambiaste a esa familia una vez. Tal vez se merecen una oportunidad de mostrar que han aprendido de sus errores. Pero, ¿qué tal si no han aprendido? ¿Qué tal si regreso y la misma cosa pasa otra vez? Entonces te vas otra vez, y sabes que lo intentaste. Pero si no regresas, siempre te vas a preguntar si podrían haber cambiado, si podrías haber hecho una diferencia». Esa noche, María llamó a Vivienne. La voz de la joven estaba espesa con lágrimas mientras se disculpaba por lo que había pasado, por no defenderla, por dejar que el miedo y la lealtad familiar vencieran a la justicia. «Debería haber peleado por ti», dijo Vivienne. «Sabía que nunca robarías nada. Lo sabía en 1900. Mi corazón, pero fui una cobarde». «Eras una hija protegiendo a su familia», respondió María gentilmente. «Entiendo. Por favor, regresa. Por favor. La casa se siente muerta sin ti». María cerró sus ojos, recordando a la niña a la que había cantado para dormir, a la joven que había aprendido lentamente a confiar otra vez después de la muerte de su madre. «Voy a pensar en ello, mija. Te prometo que voy a pensar en ello». 3 días después, en una mañana fresca de noviembre, María llamó a Charles a su oficina. «Voy a regresar», dijo sin preámbulo, «pero con condiciones». «Lo que sea», dijo inmediatamente. «Primero quiero ser tratada como profesional, no como sirvienta. Quiero respeto en cómo la gente me habla y habla sobre mí. Absolutamente. Segundo, quiero sueldos justos y tiempo libre, como cualquier otro empleado profesional. Por supuesto. Tercero, si alguna vez hay problema o pregunta sobre algo, quiero que se me pregunte directamente y ser tratada como inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tienes mi palabra». Y cuarto, la voz de María se volvió más suave, más personal. «Quiero saber que soy valorada no solo por mi trabajo, sino por quien soy, por la persona, no solo la empleada». «María», dijo Charles, su voz espesa con emoción, «eres valorada, más de lo que sabes». La mañana de su regreso fue eléctrica con energía nerviosa. Charles había dicho a todo el hogar, el personal temporal nuevo, Roberto, y los pocos empleados de largo plazo que quedaban, que María regresaba y que cualquiera que no pudiera tratarla con respeto sería inmediatamente despedido. Vivienne apenas había dormido, ansiosa y emocionada sobre ver a la mujer que se había vuelto como una hermana mayor para ella. Incluso Adrián, que había regresado de su programa de tratamiento de 30 días, había pedido estar presente cuando llegara. María tomó el metro de Doctores a Las Lomas como había hecho tantas veces antes, pero este viaje se sentía diferente. Regresaba no como una mujer desesperada tomando cualquier trabajo que pudiera conseguir, sino como una profesional valorada cuyas habilidades y humanidad habían sido reconocidas y solicitadas. La diferencia en su postura, en su confianza, era sutil, pero real. Charles la encontró en la puerta principal, no la entrada de servicio, sino la puerta principal, un gesto simbólico que no se perdió en ninguno de los dos. «Bienvenida a casa», dijo, y lo dijo en serio en todo sentido de la palabra. Vivienne apareció en el vestíbulo, lágrimas corriendo por su cara. «María», susurró, y entonces se estaban abrazando, dos mujeres que habían encontrado en la otra la familia que pensaron que habían perdido para siempre. «Te extrañé tanto», dijo Vivienne. «Lo siento tanto. Siento tanto que te lastimáramos». «Shh», murmuró María, acariciando el cabello de la joven. «Eso está en el pasado ahora. Empezamos otra vez, ¿sí?» Adrián apareció en la puerta de la sala, sobrio y visiblemente nervioso. Había practicado este discurso en tratamiento, pero enfrentar a María en persona hizo que todas sus palabras preparadas desaparecieran. «Lo siento», dijo simplemente.
Estaba borracho y enojado, y te culpé por cosas que no tenían nada que ver contigo. Dije cosas terribles, pensé cosas terribles, y me avergüenzo de quién era. María estudió su cara, viendo remordimiento genuino y el tipo de humildad que viene de tocar fondo y arañar tu camino de regreso. Estaba en dolor, dijo. El dolor hace que la gente haga cosas feas a veces. Pero conseguiste ayuda, ¿sí? ¿Estás trabajando para ser mejor? Todos los días, dijo, y quiero que sepas, si algo así pasa otra vez, seré la primera persona en defenderte. Era una promesa que le costó algo hacer, una admisión de sus propios fracasos pasados y un compromiso de hacerlo mejor. María asintió, aceptándola en el espíritu en que fue ofrecida. Las primeras semanas del regreso de María fueron una danza delicada de reconstruir confianza. Fiel a su palabra, Charles la trató como una profesional valorada en lugar de solo ayuda contratada. La consultó sobre decisiones del hogar, pidió su opinión sobre programación del personal y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para hacer su trabajo bien. Más importante, realmente la vio, como una persona completa con pensamientos, sentimientos y una vida más allá de las necesidades de su familia. Los cambios fueron evidentes por toda la casa. Las orquídeas florecieron otra vez bajo el cuidado de María. La cocina se llenó con los sonidos de su tarareo y los olores de su cocina. Vivian comenzó a tocar piano otra vez, a veces eligiendo canciones de cuna en zapoteco que María le había enseñado. Incluso Adrián, aún frágil en su recuperación, pero genuinamente tratando de cambiar, comenzó a saludar a María calurosamente cada mañana y ocasionalmente preguntaba sobre el progreso de Isabela en la escuela. Pero el cambio más significativo fue en la atmósfera de la casa. La calidad fría de museo desapareció, reemplazada por la calidez de un hogar donde la gente genuinamente se preocupaba por la otra. No era que María por sí sola transformara a la familia Grayson. Ellos habían hecho el trabajo duro de sanarse ellos mismos, pero su presencia, su gracia, su habilidad de crear ambiente nutritivo, les había dado el espacio y seguridad que necesitaban para redescubrir cómo ser una familia. En diciembre, Isabela se graduó de la escuela de enfermería con honores. Charles pidió si podía asistir a la ceremonia, y María se conmovió por la petición. Viendo a este millonario poderoso sentado en un auditorio modesto, aplaudiendo orgullosamente mientras su hija recibía su título, María sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que verdaderamente pertenecía en algún lugar, que su vida y su familia importaban a gente más allá de ella misma. Después de la ceremonia, Charles se acercó a Isabela y le dio la mano formalmente. «Tu madre es una mujer excepcional», le dijo. «Salvó a nuestra familia de más maneras de las que se puede contar. Deberías estar muy orgullosa de ella». Isabela sonrió mirando entre su madre y este hombre rico que hablaba de María con tan obvio respeto y afecto. «Siempre he estado orgullosa de ella», dijo, «pero me da gusto que finalmente veas lo que siempre he sabido». Esa Navidad fue la primera celebración real que el hogar Grayson había compartido en 3 años. La presencia de María, de alguna manera, hizo posible que honraran la memoria de Eleanor mientras aún abrazaban la alegría. Ayudó a Vivian planear una pequeña cena. Enseñó a Adrián cómo hacer chocolate caliente mexicano tradicional y convenció a Charles de poner un árbol navideño en la sala principal en lugar de solo en el vestíbulo formal, donde nadie se sentaba nunca. En Nochebuena, mientras María se preparaba para irse a su propia celebración modesta con Isabela, Charles la paró en la cocina. «Tengo algo para ti», dijo, sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Adentro había un collar simple de oro con un dije que decía «Familia» en escritura elegante. «No es caro», dijo rápidamente, «pero quería que tuvieras algo que dijera la verdad sobre lo que significas para nosotros». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Era la primera pieza de joyería que alguien le había dado jamás, y su valor no tenía nada que ver con oro o dinero, y todo que ver con reconocimiento y amor. «Gracias», susurró.
por esto y por verme. Gracias a ti, respondió, por enseñarnos cómo ser humanos otra vez. Mientras la primavera regresó a la Ciudad de México, trayendo consigo el aire suave y árboles brotando que hacían que la ciudad se sintiera renacida, el hogar Grayson se asentó en un ritmo que honraba tanto sus tristezas pasadas como su sanación presente. La presencia de María se había vuelto tan integral a su vida familiar que era difícil recordar cómo se había sentido la casa sin su atención constante y cariñosa. Charles había mantenido sus promesas, tratando a María como la profesional valorada que era, mientras también la quería como el miembro de familia que se había vuelto. Aumentó su salario otra vez, le dio 3 semanas de vacaciones pagadas y la ayudó a establecer una cuenta pequeña de ahorros que le permitiría visitar a su madre en Oaxaca el siguiente año. Más importante, se aseguró de que supiera cada día, a través de gestos pequeños y respeto genuino, que era apreciada no solo por lo que hacía, sino por quién era. La recuperación de Adrián continuó progresando. Dejó de ver a María como la sirvienta y comenzó a apreciarla como la mujer sabia y paciente que de alguna manera había encontrado lugar en su corazón para perdonar su comportamiento más feo. Aún luchaba con ira y sentido de derecho, pero ahora tenía herramientas para reconocer esos sentimientos y canalizarlos más constructivamente. Su relación con su padre mejoró mientras trabajaron juntos en la sanación familiar, e incluso comenzó a salir con alguien, una trabajadora social, que apreciaba su empatía creciente y compromiso con la justicia. Vivien floreció bajo el cuidado continuo de María y la atención renovada de Charles. Terminó su título en Historia del Arte, comenzó a trabajar en una galería pequeña e incluso comenzó a hablar sobre algún día tener hijos propios. La joven dañada que se había escondido en su cuarto por 2 años estaba siendo lentamente reemplazada por alguien confiado y gozoso, alguien que había aprendido que el dolor y la felicidad podían coexistir. Pero el cambio más significativo fue en Charles mismo. La gracia de María en perdonar su error terrible le había enseñado algo profundo sobre segundas oportunidades y coraje moral. Comenzó a usar su riqueza más deliberadamente, estableciendo una fundación que proporcionaba ayuda legal a trabajadores indocumentados y sus familias. Contrató a María como consultora para la fundación, valorando sus percepciones sobre las necesidades y desafíos de comunidades inmigrantes. Su influencia lo ayudó a entender que el poder verdadero no residía en acumular dinero o controlar a otros, sino en usar sus recursos para crear oportunidad y justicia para gente que había sido pasada por alto o maltratada. Una noche en mayo, mientras María preparaba la cena y tarareaba suavemente mientras trabajaba, Charles la observó desde la puerta de la cocina y se maravilló de la transformación que había traído a sus vidas, no a través de gestos dramáticos o discursos grandiosos, sino a través de amor consistente, dignidad silenciosa y el tipo de cuidado diario que convierte casas en hogares y extraños en familia. «María», dijo entrando a la cocina, «¿puedo preguntarte algo?». Levantó la vista de las verduras que estaba picando, su cara cálida con la satisfacción que viene de ser apreciada y valorada. «Sí, por supuesto. Cuando llegaste aquí por primera vez, cuando estábamos tan fríos y rotos, ¿sabías que podíamos cambiar? ¿Creías que podíamos volvernos mejores personas?». Consideró la pregunta cuidadosamente, como consideraba todas las preguntas importantes. «Creo que todos pueden cambiar», dijo finalmente, «pero el cambio tiene que venir de adentro. Yo no los podía cambiar. Solo podía amarlos y mostrar bondad y esperar a ver si se cambiarían ustedes mismos. ¿Y qué tal si no hubiéramos cambiado? ¿Qué tal si hubiéramos permanecido fríos y crueles? Entonces me habría ido con tristeza, pero no con amargura. Porque la bondad es su propia recompensa. Cuando amas a la gente, aunque no te amen de vuelta, te vuelves persona más amorosa. Ese es regalo que te das a ti misma». Charles asintió, entendiendo algo fundamental sobre la mujer que había salvado a su familia. La fortaleza de María no había venido de esperar reciprocidad o recompensa.
Había venido de su compromiso a ser la persona que quería ser, sin importar cómo otros respondieran. Ese tipo de coraje moral, el coraje de permanecer amorosa en la cara del rechazo, bondadosa en la cara de la crueldad, digna en la cara de la injusticia, era más rara y más valiosa que cualquier fortuna que había acumulado. Ese verano, María finalmente hizo su viaje de regreso a Oaxaca para visitar a su madre. Charles pagó por su vuelo y le dio un mes libre con pago completo, diciéndole que el tiempo familiar era sagrado y nunca debería ser apurado. Cuando regresó, trajo fotografías de su madre anciana, sus hermanas y sus niños, y el pueblito donde había crecido entre montañas y árboles de jacaranda. Fue hermoso ver a todos, le dijo a Vivian, pero también fue hermoso volver a casa. Casa. Había llamado a la Ciudad de México casa, había llamado a la casa Grayson su lugar de pertenencia. Para Charles, esas palabras representaron la completación de un viaje largo de empleador y empleada a algo mucho más profundo y significativo. Mientras el otoño regresó y el aniversario del despido original de María se acercó, Charles se dio cuenta de que quería marcar la ocasión de alguna manera, no para detenerse en errores pasados, sino para celebrar qué tan lejos habían llegado todos desde ese día terrible cuando el miedo y el prejuicio casi habían destruido algo precioso. Arregló una cena pequeña, solo la familia e Isabela, quien se había vuelto tan querida por los Grayson como su madre. Sobre una comida que María y Vivian habían preparado juntas, combinando sabores mexicanos y del norte en una fiesta que representaba la mezcla de sus vidas, Charles alzó su copa. Hace un año, dijo, cometimos un error terrible que casi nos costó la cosa más importante que habíamos encontrado desde la muerte de Eleanor, el amor y sabiduría de una mujer extraordinaria y su hermosa hija. Esta noche quiero decir gracias. Gracias, María, por perdonarnos. Gracias por ver pasando nuestros fracasos a quienes podíamos convertirnos. Gracias por enseñarnos que la familia no es sobre sangre o dinero, sino sobre la elección diaria de cuidarnos unos a otros. Pausó, mirando alrededor de la mesa a caras iluminadas por luz de velas y felicidad genuina. Y gracias por hacer de esta casa un hogar otra vez. María se limpió lágrimas de los ojos, pero eran lágrimas de alegría en lugar de tristeza. Gracias por aprender a verme, dijo simplemente, por darme familia cuando pensé que había perdido todo lo que importaba. Isabela sonrió a su madre, orgullosa de la mujer que había sacrificado tanto y sin embargo nunca había perdido su capacidad para el amor. Adrián, sobrio y saludable, asintió respetuosamente a la mujer que le había mostrado cómo se veía el perdón. Vivian se estiró para apretar la mano de María, agradecida por la mujer mayor que le había enseñado cómo reconstruir su vida después de pérdida devastadora. Y Charles, mirando alrededor a su familia transformada, entendió que a veces la mayor riqueza no podía medirse en pesos o inversiones o carteras de propiedades. A veces la mayor riqueza estaba sentada alrededor de tu mesa de cena, riendo y llorando y compartiendo historias, estando completamente presente con gente que había elegido amarte a pesar de tus fracasos y que te había permitido el regalo precioso de amarlos a cambio. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con su energía constante, millones de personas corriendo hacia sus propios sueños y decepciones, sus propias oportunidades de redención y gracia. Pero adentro de la calidez del hogar Grayson, 5 personas que se habían encontrado unas a otras a través de las barreras de clase y cultura y dolor pasado, se sentaron juntas en satisfacción, prueba viviente de que la sanación era posible, que las familias podían ser elegidas tanto como nacidas, y que a veces el amor más profundo entra a tu vida silenciosamente, usando un delantal y llevando un corazón lo suficientemente grande para transformar a todos los que toca. Mientras la noche se calmaba e Isabela ayudó a recoger los platos, jalé a su madre a un lado en la cocina. «Mami», dijo suavemente, «estoy tan orgullosa de cómo terminó esta historia». María sonrió, mirando a través de la puerta de la cocina a Charles,
leyéndole a Vivien de un libro de poesía, a Adrián haciendo café para todos, a una familia que había aprendido cómo ser completa otra vez. «No, mija», dijo gentilmente, «esto no es el final. Así es como la historia verdadera empieza». Y tenía razón, porque el amor verdadero, el tipo que transforma y sana y crea familia donde ninguna existía antes, no es un destino al que llegas. Es una elección que haces cada día, un regalo que das libremente sin esperar nada a cambio, una revolución silenciosa que cambia el mundo un corazón a la vez. En los meses y años que siguieron, la familia Grayson continuó creciendo en compasión y sabiduría, siempre llevando consigo las lecciones que María había enseñado sobre dignidad, perdón y el coraje de ver pasando las diferencias superficiales a la humanidad que nos conecta a todos. Y María, finalmente en casa en todos los sentidos de la palabra, continuó amando y sirviendo y nutriendo, no porque tenía que hacerlo, sino porque había descubierto que no hay mayor alegría que usar tu vida para hacer las vidas de otros más hermosas. El cuarto sellado que una vez había guardado secretos y sospecha, ahora era el estudio de arte de Vivien, lleno de luz y creatividad y esperanza. El collar de perlas que había causado tanto dolor fue devuelto a su lugar apropiado. Pero más importante, ya no llevaba el peso de sospecha y confianza rota. Y las palabras «no entres» que habían comenzado esta historia fueron reemplazadas por «entra, aquí, perteneces». Una invitación extendida no solo a María, sino a cualquiera que entendiera que la riqueza verdadera no reside en lo que poseemos, sino en cómo amamos. Así que dime, ¿alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin decirlo en voz alta? ¿Alguna vez has encontrado familia en lugares inesperados o descubierto que el perdón puede transformar tanto al que da como al que recibe? Comparte tu historia en los comentarios abajo, porque historias como la de María pasan todos los días, en cocinas y oficinas y hogares por todo el mundo, donde sea que la gente elige amor, sobre miedo, entendimiento sobre prejuicio y gracia sobre rencores.